Hola amigos, ¿cómo están? Deseando que Dios los bendiga, los saluda Gustavo Contreras para que abramos este segmento descubriendo al Mesías de las profecías. El ánimo de estudiar a fondo la palabra de Dios, que Dios nos ayude, que encontremos luz en el estudio de los libros del Nuevo Testamento inspirados por el Espíritu Santo y particularmente en este tema tan importante como es la salvación por la gracia, la justificación por la fe. Ver la relación entre la gracia y la ley, las obras y la fe, ver cómo el Señor se mantiene siempre sin contradicciones, tanto lo que Jesús enseñó como lo que un siervo de Jesús, como es el apóstol Pablo, enseña también, más profundamente. Como estamos mirando en esta sección, ya miramos en las emisiones anteriores, la relación entre la promesa dada por Dios a Abraham y la aparición de la ley. ¿Hay alguna contradicción? Bien, Pablo que dice que si la salvación fuera por la ley, de más está entonces que Cristo haya muerto. Si la salvación fue por gracia, por una promesa. Pero aquí que apareció la ley, ¿y cuál es la función de la ley? Bien amigos, vamos entonces a repasar algunos cortos versículos muy conocidos ya, pero que han sido la base de este segmento. ¿Cuál es? Recordemos, estamos en la gran sección de el Mesías y las parábolas o los proverbios y la gran parábola de la piedra de tropiezo, que es la que dividió al judaísmo del cristianismo. Jesús viene y provisto por Dios como la piedra fundamental sobre la cual descansa el reino de Dios. Toda la salvación de parte de Dios descansa sobre una persona, que es Cristo Jesús. Y en consecuencia sus enseñanzas, sus planteos, es Dios mismo en carne, tal como Pablo dice en Colosenses 2:9, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amigos, si esto lo pudiéramos ver profundamente, tal como Dios quiere que lo entendamos, pues veríamos que el plan de salvación descansa sobre una persona. Y esta persona pues nos enseña, nos ilumina, nos guía y a la vez también corta como piedra de tropiezo. Quien no entiende lo que esta deidad nos quiere enseñar. Y por lo tanto, cuando él enseña esta parábola de la piedra de tropiezo, acordémonos aquella de Mateo capítulo 21. Vamos pues entonces a repasar algunos textos. Uno de ellos aparece en el Salmo 78, versículo 2, que dice: abriré mi boca en proverbios o parábolas, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y su cumplimiento en Mateo capítulo 13, versículo 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y miramos a continuación esta piedra fundamental ahora que es echada por los edificadores y viene a ser roca de escándalo, como nos lo cuenta Mateo capítulo 21, desde el versículo 37 en adelante. Miramos allí al amo que después de haber enviado a sus criados para que recogieran el fruto, envía a su hijo para que, a ver si por respeto a él, le entregan los frutos asignados. Finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, que es a los judíos, y arrendará su viña a otros labradores. Se trata de los gentiles, que le paguen el fruto a su tiempo. Y entonces Jesús cita ya las profecías mesiánicas, en este caso Salmo 118, versículo 22-23. Él les dice: nunca leísteis en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza angular. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y amigos, debe serlo. Es algo sorprendente cómo Dios sabía estas cosas. Es algo maravilloso. Lo hizo Jehová, lo hace el Padre para que todos puedan sorprenderse y alabar a Dios. Señor, tú lo sabías todo. Bien, en consecuencia, siendo piedra principal, miremos la sentencia que le está a estos labradores malvados en el versículo 43.
Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. Bien, amigos, esto es lo que el Señor anuncia ya en esta gran parábola, la piedra de tropiezo, la piedra echada y vuelta a ser cabeza del ángulo. Y miramos ahora también en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 6 en adelante. Dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Esta es una cita de Isaías 28, versículo 16. A continuación sigue, para vosotros pues los que creéis, Jesús es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo. Cita Salmo 118, versículo 22. Y a continuación, también, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Citando Isaías capítulo 8, versículo 14 y 15. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados a esa desobediencia y castigo. Bien, Jesús es la piedra principal que anuncia la aparición del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que inspira a los siervos del Señor va a decir cosas no nuevas, sino que Jesús ya las había enseñado. Recordemos este concepto como nos lo cuenta en San Juan 16, 12, 13, 14. Esto es muy importante. El apóstol Pablo no trae doctrina nueva. De allí la armonía que miramos en Pablo y Jesús. Y algunos dirían, pero son contradictorios. Jesús dijo que defiende la ley, no pasará ni una jota ni una tilde hasta que se cumpla toda la ley, y Jesús la exalta, y ahora Pablo dice que estamos libres de la ley. Entonces, no hay contradicción. Pero leemos el texto primeramente, San Juan 16, 12 en adelante. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Notemos esta expresión. No va a sacar doctrina personal, algo que a Él se le ocurra, sino que hablará todo lo que oyere. Él será dócil, el Espíritu Santo, para hablar lo que oiga del Padre y de Jesús, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿De dónde saca la información? Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Notamos, es enseñanza de Jesús la que Él toma. Y efectivamente, en este punto que acabo de citar, que si Jesús exalta la ley y Pablo dice que estamos libres de la ley, nos acordamos en Romanos capítulo 7. Vamos a leer ese texto, amigos, versículos 4 al 6, para entender qué es esto que estamos libres de la ley. Claro que estamos libres. Cuando, recordemos, el hombre viejo y el hombre nuevo, el hombre de la carne. Acá Pablo pone en matrimonio, en yugo, a dos entes. Y están en matrimonio la vieja naturaleza, la nueva naturaleza y la ley que los ata. Se comete adulterio cuando estos dos entes casados, que es el más sensible, el hombre nuevo, busca conectarse con Jesús. Pero la ley no le permite. ¿Por qué? Porque tiene el hombre viejo y allí está la carne y el espíritu. Están las dos personas. Fue lo que Pablo contó en Romanos 7. El bien que quiero no lo entiendo, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Nos acordamos? Entonces estaba el bien y el mal allí, y queriendo hacer el bien, queriendo unirse a Jesús, pero la ley no lo permite, porque aquí hay un elemento que tiene que morir. Para que muerto ahora queda viudo, queda libre, y se casa con Jesús, y ahora hay una ley. La misma, si alguien dice, no es la ley de Moisés. Ok, la ley de Jesús, que es mucho más profunda que la ley de Moisés. Es la misma ley de Moisés, pero más exigente que ata al creyente con Jesús. A ver, miremos entonces Romanos capítulo 7, versículo 4. Terminada la analogía del matrimonio, la ilustración del matrimonio, Pablo dice así. Así también vosotros, así como la ilustración del matrimonio, hermanos míos. Noten acá la segunda persona plural. Presten la atención, mis amigos. Le está hablando aquí a los dos entes, que es el ser humano. Y usa la segunda persona plural, vosotros. Así también, hermanos míos, vosotros habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que vosotros seáis de otro. Notan, ese mismo individuo, ese que ha muerto, es el hombre de pecado, la vieja naturaleza, es el mal que habita en nosotros, que Pablo va a describir en el capítulo 7. Esto es el capítulo 7 que estamos leyendo. Él va a desarrollar ese concepto de ese matrimonio mal avenido. Cuando, amigos, ¿acaso no dice Pablo,
lo que hago no lo entiendo, porque el bien que quiero no lo hago, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Nos acordamos? Y por eso yo apruebo que la ley es buena. El pecado está en mí. Ya no soy yo el que hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, ese pecado y ese yo están conviviendo juntos, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero hay otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Notamos, están las dos personas allí, o los dos entes tan ligados que no hay forma de zafarse, y la ley que los ata, porque son el matrimonio. A eso se refiere con la analogía del matrimonio. Ahora, mientras muere, aquí hay una decisión, amigos, matarlo, y se lo mata cuando nos entregamos a Jesús en las aguas del bautismo. Allí creemos en Dios, y entonces en el bautismo muere el viejo hombre, queda sepultado en las aguas bautismales, y sale nuevo, casado con Cristo, forma una nueva pareja, una relación de amor, y la ley los ata para vivir para Cristo, ya no para el pecado. Ya no existe la trilogía, no hay adulterio. Amigos, si es que lo hemos muerto, pero hay aquí que hay algunos cristianos que aún habiéndose bautizado, abrazado la fe, nacidos de nuevo, viviendo en Cristo, ¿qué más? Siguen cometiendo pecado. Entonces ahí es donde no nos repugna cuando escuchamos de cristianos o aún líderes que aman a Jesús pero andan en adulterios. Aman a Jesús pero cometen fechorías, andan en robos. ¿O qué decir, amigos, de estos predicadores en internet que aparecen en cámaras, promoviendo allí la teología de la prosperidad? Y ellos se embolsillan dinero a costa del pobre hermano que entrega la ofrenda, y el predicador que le dice, tú deposita y entonces tú siembras para Dios, tú siembras $100, Dios te va a duplicar, triplicar, cuatruplicar, decuplicar 10 veces más. Y el crédulo pues le entrega la plata para que este pastor se embolsille. Este pastor, vamos a tomar ese caso de ese hombre. Amigos, está casado con Jesús, pero vive en adulterio, porque el hombre viejo está con él. ¿Notan los tres? Vamos a leer el texto nuevamente. ¿O qué decir de ese otro pastor? También aparecen las imágenes. Disculpen la expresión, oliendo los traseros de las mujeres allí, soplándoles para que les entre el Espíritu Santo y estas mujeres consigan marido. Mujeres solteras, morenas, africanas, en las playas, allí aparece la cámara filmando. Una cosa repugnante. Bien, eso es adulterio, amigos, porque no puede el individuo andar de a tres. El hombre viejo, el hombre nuevo, juntos, unidos a Cristo. Dios no acepta eso. O miremos qué significa Santiago 4:4. Estamos, amigos, gastando un tiempo para que esto quede bien claro, porque no hay contradicción entre lo que Jesús dijo y lo que el apóstol Pablo dice, que estamos libres de la ley en tanto el viejo hombre haya muerto. Si murió el viejo hombre, estamos libres de la ley para que el nuevo hombre, el viejo hombre murió, el nuevo hombre se case con Jesús, y ya muerto esto. Pero aquí que algunos lo resucitamos. ¿O no, amigos? ¿O no le pasa a usted, si usted es cristiano? O usted es un líder en la iglesia, o es miembro de la iglesia, o usted lee la palabra de Dios, o está mirando el programa porque le agrada, quiere escuchar de las cosas de Dios, pero le gusta algún pecadillo. Entonces, allí hay un problema serio, y vamos a decir que la ley hay que sepultarla para que... No, amigos, la ley es justa, nos dice con quién estamos casados. Ese es el objetivo de la ley, unir allí el matrimonio y que no permitirle que entre un tercero para meterse en esa relación. O estamos casados con el pecado o casados con Cristo. No podemos los tres. O si no, miren cómo lo expresa el apóstol Santiago, capítulo 4, versículos 4 y 5. O almas adúlteras. Fíjense en la expresión. Aquí hay un amor de a tres. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nos está hablando a nosotros que estamos casados con Dios, pero a la vez en flirteo con el mundo. Noten el siguiente versículo cómo el Espíritu Santo anhela a ese cónyuge que se metió con el mundo. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Por qué nos metemos con el mundo? ¿Sí? Para andar de amoríos de tres. Vamos entonces otra vez, amigos, a leer. Tal vez podamos usar otras versiones. Recuerden, estamos usando la Reina Valera 60, muy común, muy querida, conocida. Pero también tenemos otras buenas
que buscan reflejar el texto original. Y ya sea la Biblia de Jerusalén, es una católica muy buena, la Biblia de las Américas, otra buena también, para tener lecturas. Hay otras versiones, amigos, buenas también, católicas, como Nácar Colunga, Bober Cantera, son buenas. También tenemos no católicas, versiones como, estamos pensando en la Reina Valera, versión 89, 2015 también, y otros traductores que ya no están en la serie de Reina Valera. Pensamos en autores como Francisco Lacueva, él hizo un Nuevo Testamento griego, y él no es católico, y su Nuevo Testamento griego y hispano está muy bueno. En fin, textos que están al alcance incluso en Internet, están al alcance en formato digital. Siempre es bueno tener más de una traducción para poder comparar la idea original, especialmente cuando hay diferencias de matiz, de alguna palabra, alguna expresión que en este caso queremos señalar. Vamos pues entonces a leer Romanos capítulo 7, vamos a leer, amigos, toda la porción, versículo 1 en adelante, la analogía del matrimonio y su aplicación desde el versículo 4. Leamos 1 entonces, 7, 1 en adelante. Aquí tenemos la versión de la Biblia de las Américas. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras éste vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, ella será llamada adúltera si se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera cuando se une o se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros, ahí es más claro todavía, a vosotros se os hizo morir a la ley o ante la ley por medio del cuerpo de Jesús, su muerte en la cruz. Allí el cadáver de Jesús enterrado en el sepulcro, así nosotros nos enterramos en el agua, le imitamos y entonces en ese sentido somos muertos por fe, creemos en la bendición, en la promesa de Dios que nos dice practiquen esto y entonces su naturaleza pecaminosa muere. Pedro nos dirá como una aspiración, ya vamos a leer ese texto. Para Dios es una aspiración, no es que muere realmente, porque amigos tenemos que llevar este cuerpo que siempre nos va a jugar malas pasadas, pero a la vista de Dios es lo que importa, hermanos, amigos. ¿Cómo lo ve Dios? ¿Qué opina Dios? Bien, aquí dice, también a vosotros, versículo 4, se os hizo morir a la ley o ante la ley por medio del cuerpo de Cristo para que seáis, noten, vosotros otra vez, es el otro cónyuge, seáis unidos a otro, a aquel que resucitó, que salió de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque el fruto que teníamos unido al anterior marido era fruto de muerte, ¿o no, amigos? Al estar allí unido a la vieja naturaleza, ¿qué frutos había? Envidia, celos, maledicencias, malos pensamientos, robos, discordias, peleas, etc. Ese era el fruto, los hijitos de ese matrimonio, ¿o no, amigos? Estar casado con la vieja naturaleza, el pecado que mora en nosotros, como dijera el apóstol Pedro, produce esos hijos, fruto para muerte, nos va a decir ahora en la lectura. Mientras que, habiendo muerto la vieja naturaleza, por fe, aceptamos, morimos allí en el bautismo, y entonces salimos nuevos, unidos a Jesús, para producir nuevos hijitos. ¿Cuáles son? Ya lo dice Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay una ley condenatoria. Gálatas 5:22, ahí lo tenemos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay una ley que ataque. La ley justamente busca atar a la persona, con todos esos hijitos, digo yo, al Cristo, unidos, y la ley los une. ¿Acaso va a atacar la ley? No, ataca allí cuando dice, si tú no cumples estas cosas, y el viejo hombre no nos va a permitir. No lo dice Pablo en Romanos 7, el bien que quiero no me sale, porque estoy mal casado con la vieja naturaleza. Ya vamos a ver ese texto en Romanos 7. Queremos gastar, amigos, unos pocos minutos, tal vez sean muchos en algunos casos, en Romanos, para que Gálatas nos sea fluido, porque trata del mismo tema, solamente con el ángulo de los judaizantes, que ellos ya buscan meter el tema de la circuncisión.
y Cristo queda en segundo o tercer lugar. Seguimos entonces con la Biblia de las Américas en Romanos capítulo 7, versículo 4 en adelante. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis vosotros unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto, un fruto agradable a Dios. Porque mientras estábamos en la carne, en esa anterior relación de matrimonio, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley acusa. Al decir despertadas, amigos, es la ley que nos dice, es malo lo que tú haces. En la emisión anterior, amigos, contamos por qué la ley condena lo que hizo Abraham. Pero Abraham, Dios se lo tolera, amigos. ¿Recuerdan qué pecado traía Abraham consigo? Y sin embargo, Dios nunca se lo señaló. Pero la ley sí lo señala. ¿Cuál es? El haber estado casado con su medio hermana. Abraham lo dice en Génesis capítulo 20 y en Levítico 20:17 se nos dice que quienes hacen esa práctica merecen la muerte. Entonces, noten, la ley despierta las pasiones. La ley provoca. Y uno diría, no, más vale que la ley siga dormida porque, amigos, es terrible. Ahí tenemos esta relación preciosa de amor de un matrimonio, pero eran medio hermanos, ambos. Y de acuerdo a Levítico 20:17 merecían morir. Porque la ley, amigos, es eso. Se despierta, o mejor, aparece y nos despierta todas las pasiones. Nos dice, miren, este es el cuadro de ustedes. ¿O no hace eso el médico, amigos, cuando vamos allí a auscultarnos? Y el médico nos dice, ok, yo te siento que tú tienes una tos. Métete al CT scan. Y allí nos meten el tubo, amigos. ¿Acaso el tubo es malo? Y el tubo nos va a mirar ahí cuando estamos acostados metiéndonos adentro y están allí todos los rayos para ver todo lo que hay adentro. Y el médico está mirando atentamente. Acá hay problema, acá estamos mirando. O amigos, cuando nos hacemos el examen, ahí tenemos el caso de una persona que se mete adentro del tubo para ver qué es lo que hay adentro de su cuerpo. ¿Acaso el tubo es malo? Bueno, así es la ley. Nos descubre tal como estamos. Y Levítico 20:17 descubre tal como está Abraham, en falta. Pero amigos, alguien diría, bueno, hay que condenar a Abraham. ¿Quién somos nosotros? Es Dios el que condena y el que salva. Pero eso sirva como ejemplo. ¿Para qué apareció la ley? Para hacer grave el pecado. De esto nos va a contar Gálatas 3:19, ya vamos a llegar allí. Pero primero hablemos de esto de estar libres de la ley. Necesitamos estar libres de la ley, amigos. ¿Qué significa eso? Haber dado muerte al hombre viejo. Pero a algunos no nos gusta, ¿verdad? O amigos, ¿qué impresión nos causa? Yo les conté de este pastor, aparecen las imágenes, en internet está, de este pastor y allí otro diácono al lado y las morenas allí con su trasero puesto allí al aire y el hombre soplando y bendiciendo para que allí entre el Espíritu Santo y esas mujeres tengan maridos y tengan hijos. ¿Eso es bendición? ¿Qué es eso? Este es un pastor carnal, amigos, porque la lógica no puede permitir semejante cosa. O este otro pastor, efectivamente, cuando hay que morir al yo, la vieja naturaleza. El pastor que anda con su celular allí comunicándose directamente con Dios y les hace creer en la congregación. Dios me está hablando, amigos. Amén, amén. ¿Así Dios qué quieres? Oh, sí, escuchen, amigos. Dios me está diciendo y por celular Dios se comunica con él. Y ahora él le transmite. Y luego los hermanos le dicen, dígale al pastor, a Dios tal o cual cosa. Hey Dios, mira, los hermanos me están diciendo, no sé si tú les puedes dar bendición. ¿Puede ser? ¿O sí? Oh. Amigos, si ustedes quieren reírse, hay una broma de Lelutier, eso es un grupo cómico argentino. Uno puede buscar ese asunto. Allí aparece uno de sus sketches, un grupo ya famoso en Argentina, se llama San Dádivo Magnánimo. Bueno, es una broma. Allí un individuo que ora al santo y el santo le contesta, eres tú. Y luego se ve que es toda una tomada de pelo. Es una broma. Pero amigos, ahí tenemos el ejemplo. El predicador africano llama por teléfono a Dios y todos se lo creen. ¿Con esto qué quiero decir, amigos? No solamente que hay estafadores, sino que se cumple lo que el texto dice. Que estamos diciendo, habéis muerto al pecado. No, esta gente no murió al pecado. Lo tienen vivito allí al pecado. Ellos, el pecado y Dios. Perfecto adulterio delante de Dios. Dios no tolera semejante cosa.
¿Cómo pueden estafar a la gente y la gente ser estafada? ¿Hasta dónde la ignorancia? ¿Nos damos cuenta, amigos? ¿De qué habla Pablo? Dice, esténse libres de la ley. ¿Para qué? Para que el hombre viejo muera y entonces uno queda viudo, el cónyuge viudo, porque el cónyuge, el otro murió en las aguas del bautismo. Y entonces ya no tiene efecto la ley. La ley ya no puede atar a un cónyuge solitario. Entonces ahí que decida, ¿qué hace? ¿Se va a seguir solo o se va a unir a alguien? Se une a Cristo y la ley los va a andar siguiendo. Que no cometa el adulterio. Y la ley de Cristo no lo va a permitir. Es mucho más estricta que la ley de Moisés. Nos acordamos de ello también. Bien, eso es lo que Dios quiere. Por eso el Espíritu nos anhela celosamente. Te uniste a Cristo, aférrate. Jesús no te va a dejar, no te va a permitir que le andes jugueteando por ahí. Porque, amigos, Jesús nos ama. Pero nosotros, carnales, nos gusta el pecado. Por lo tanto, amigos, ¿cuánto que necesitamos aferrarnos a Jesús, a su ley, a su gracia, a su poder, para hacer lo que Él le agrada? Pero si nos gusta el pecado, amigos, con Dios no podemos jugar. Bien, vamos otra vez a Romanos capítulo 7, versículo 4, 5, a ver si lo podemos entender y decir amén de que quedamos, como este servidor habla, libres de la ley, unidos a Cristo, firmes en la ley, como nos lo dice Pablo en 1 Corintios 9, 20, 21, que ya vamos a leer. Vamos pues, amigos, a mirar estos textos. Versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, casados, un cónyuge con el otro carnal, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley, es la ley, recuerden Levítico 20, 17, ese texto se despierta y allí aparece a luz el pecado del matrimonio de Abraham con su medio hermana. Despertadas por la ley, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Envidias, o sea, la ley nos despierta a nosotros. La ley siempre estuvo despierta. Nos despierta a nosotros para decirnos, tú estás mal casado, por lo cual tú tienes envidias, celos, iras, contiendas, discordias, por la pasión pecaminosa con la cual tú estás casado. ¿Sí? Siguiente versículo. Versículo 6. Pero ahora hemos quedado libres de la ley habiendo muerto. Amigos, noten que murió la ley. No, murió la vieja naturaleza, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que ahora sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Amigos, todavía más, si alguno piensa que estamos libres de la ley, acordémonos de la experiencia de Abraham. Nadie condena a este siervo del Señor, nadie. Dios es amigo de Dios. Pero sirva esto como ilustración con la aprobación de Dios. Dios es el que reveló. Esto muestra clarísimamente que Abraham, siendo amigo de Dios, justificado por Dios, ejemplo del Señor para toda la raza humana, tanto los gentiles como los judíos. Para Pablo es el ejemplo ideal para explicar todo el plan de salvación. Que por fe él fue salvo en su estado incircunciso para que sea padre de todos los incircuncisos, los gentiles, que creemos como creyó Abraham en la palabra de Dios, que Dios quien le dice en tu simiente, es decir, en Cristo, serán benditas todas las naciones. Y a la vez es padre de los circuncidados también. Porque cuando se le dio la circuncisión para que se inicie una nueva raza de gente circuncidada, se inician entonces todos los descendientes que van a ser después los israelitas, los judíos. Pero lamentablemente, mis amigos, ese precioso símbolo tan bonito, la circuncisión, tan necesario e higiénico, cuánto que sería tan ideal practicar la circuncisión. En el sentido higiénico, amigos, les cuento que en los países donde prevalece la práctica de la circuncisión, en Arabia, por ejemplo, hay un menor índice en las mujeres de cáncer de útero, debido a que en la relación con el cónyuge hay menos suciedad, hay más limpieza para que la mujer no pueda contraer problemas serios de salud, entre ellos el cáncer de útero. Reitero, hay un menor índice en los lugares donde se practica la circuncisión. Es algo saludable desde el punto de vista higiénico y de la salud. Pero desde el punto de vista religioso se echó a perder, no porque el símbolo no tuviera sentido,
sino que los judíos lo echaron a perder, porque se defendían con la circuncisión hasta que el Señor tuvo que sacar otro ejemplo, la raza de los bautizados. Miremoslo en Colosenses capítulo 2, 9 dijimos, versículos 10, 11, el 12, miremoslo. Porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él, en Jesús, noten acá, también fuisteis circuncidados, con circuncisión, pero una especial, diferente de la tradicional, una no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, que es lo que Dios tanto quería, en la circuncisión de Cristo. ¿Cuál es esa circuncisión? Lo dice a continuación. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados. Entonces, allí está el símbolo de cuando se sumerge el cuerpo y resucita. Entonces, muere el viejo hombre y sale el nuevo hombre unido a Cristo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos, nos levanta a nosotros a una nueva vida. Fíjese ahora en 1 de Pedro 3, 21, se nos habla que el bautismo es una aspiración para vivir una vida nueva. El bautismo que corresponde a esto, venía hablando del diluvio, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne como pretenden allí en la India con el río Ganges. Un río muy sucio, donde los animales y la gente lava sus ropas, ahí tiran sus cosas, pero no obstante quienes tocan esas aguas, allí ellos creen que son aguas salutíferas y aguas que les quitan todos los pecados, una creencia allí en la India. El texto acá nos dice lo contrario, no que el bautismo nos quita las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, gracias a la resurrección de Jesús, que es lo que le da el poder al bautismo. Si no hubiera resurrección, no hay poder en el bautismo. Entonces, para Dios, ¿por qué el Señor enseña que nos tenemos que bautizar? Por inmersión. Es para que a la vista de Dios y de los ángeles y de los testigos que haya, la persona sepulta la vieja vida, ese hombre pecaminoso carnal. Aquí vemos el ejemplo de Jesús. Mateo capítulo 3, Él practicó ese ejemplo, al tiempo que el mismo Juan Bautista le decía, no, tú me tienes que bautizar a mí. ¿Cómo que yo te voy a bautizar? Tú a mí bautízame. Y Jesús que le dice, déjalo así es necesario que cumplamos toda justicia. Y entonces ya no porfió más Juan Bautista y lo bautizó. Para darnos ejemplo, mis amigos, un bautismo por inmersión. Entonces se sepulta la vieja vida en forma simbólica a la vista de Dios como una aspiración para empezar una nueva vida. Y esa nueva vida, casado con Jesús, llena de poder, llena de gracia, llena de amor, de devoción. ¿No queremos ser limpios, amigos? ¿O quisiéramos ser como esos pastores engañosos, que con el teléfono allí engañando a la gente, sacándoles dinero, o este otro allí haciendo cosas perversas con el sexo opuesto? No, amigos, hay mucho pecado y que desanima a aquella persona buena que quiere cambiar, que quiere ser diferente. Pero se puede ser diferente si nos guiamos por la palabra de Dios, por la palabra firme de Jesús, que Él exalta los mandamientos, y la palabra firme del apóstol Pablo, discípulo de Jesús, por el Espíritu Santo que le enseña, que tiene que morir el viejo hombre. Jesús eso ya lo había enseñado, amigos. ¿O no se lo dijo a Nicodemo? Tú tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo es esto, maestro? ¿Cómo un hombre viejo puede nacer, siendo viejo, meterse en el vientre de la madre? Y Jesús que le tiene que decir, tú eres maestro de Israel y estas cosas no sabes, que tienes que nacer de nuevo. Ya lo había enseñado, mis amigos, Ezequiel capítulo 36. Esparciré agua sobre vosotros y os limpiaré de vuestros ídolos. Pondré un corazón de carne, quitaré el de piedra. Ahí tenemos el texto, amigos. Lo hemos citado tantas veces hasta que se nos grabe en el corazón. Este es el plan que Dios quiere, que seamos nuevas criaturas. ¿Para qué? Para que con el Espíritu Santo obedezcamos los mandamientos. Noten versículo 27, los altos mandamientos, como Jesús los levantó. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo te digo, tú miras a una mujer, ya está, ya, no me sigas, límpiate, córtate la mano, sácate los ojos. Amigos, ese es nuestro Señor. Notan, Él exalta los mandamientos, pero nos dice, quítate el viejo hombre. Amigos, esta es una lucha, una guerra contra el pecado. Miremos versículo 27, Ezequiel 36, 27.
Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Bien, amigos, ya creo que tuvimos suficiente con la introducción, ¿verdad? Vamos a Gálatas, capítulo 3. Vamos a mirar en la versión de Biblia de las Américas, el versículo 17. Estamos interesados en la relación de la promesa de Dios dada a Abraham, y 430 años más tarde aparece la ley en Moisés. Y el ejemplo, amigos, que nos va a ser útil, vamos a repasar tal vez los dos textos principales para ver la relación entre promesa y ley. ¿Para qué apareció la ley? Y es el caso del mismo Abraham, que aun siendo depositario de la promesa, no obstante cargaba un pecado consigo, como nos lo cuenta Génesis capítulo 20, cuando allí se nos dice que tenía a su mujer, y ahí explica ante Abimelech que era su medio hermana. Leamos ese texto allí y comparémoslo con Levítico 20:17, donde se condena con pena de muerte quien practica estas cosas, para que veamos para qué la ley. Bien, vamos a ver entonces, ahí tenemos Génesis capítulo 20, y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, envió y la tomó, creyendo esas palabras. Ya conocemos el relato donde Dios en sueños se le apareció diciendo, ¿qué haces? Esa es mujer casada. Y Abimelech que le dice, ahí tenemos, siguiente versículo le dice, yo con manos inocentes, de corazón limpio lo he hecho, vas a matarme a mí también que soy inocente. Y Dios que le contesta, yo sé que me lo hiciste en forma inocente, a pesar de que Abimelech era un hombre casado. Ahí tenemos a Dios dándole respuesta. Por eso yo te detuve de que le metas mano, porque esa mujer es casada. Y entonces se asusta Abimelech con semejante noticia, era temeroso de Dios. Bien, ¿qué ocurre a continuación? Ahí la orden de Dios devuelve a su esposa, a esa mujer, y inmediatamente Abimelech convoca a toda su gente y le dice, nadie toque a esa mujer, ¿no? Y luego Abimelech que habla con Abraham, ¿qué nos hiciste? ¿Qué te hice yo? Casi cometo pecado. Y entonces ahí viene, a mis amigos, la explicación que va a dar Abraham. Esto es lo que nos importa. Siguiente versículo. Y Abraham responde, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de la hermosa mujer que llevaba consigo. Y a la verdad también es mi hermana, nunca olvidemos eso, amigos, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mi mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es, no obstante, siendo ambos casados. Comparémoslo, amigos, con Levítico 20:17. 430 años más tarde aparece la ley para decirnos ¿qué? Que aquel pequeño error, llaman algunos, es gravísimo a la vista de Dios. Miremos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable, abominable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Amigos, alguien diría, pero, a ver, no entiendo ahora Abraham, que yo lo tenía acá, se me cayó. Amigos, que no se caiga nada. Aprendamos a interpretar, a leer el texto bíblico y que se mantengan los personajes donde Dios quiere que se mantengan. En ningún momento Dios le va a reprochar a Abraham la conducta que él lleva de matrimonio. No, al contrario. Él dice, yo sé que va a enseñar a sus hijos, después de sí, a su casa, que guarden el mandamiento, hasta que llegue la ley y enseñe más, como con una lupa y nos diga, wow, ¿qué es esto? Dios es amoroso, amigos. Si Dios se lo toleró a Abraham, no es que le aplaudió, no, lo toleró. ¿O no le tolera a usted sus pecados o mis pecados? Hasta que viene la ley y ahí decimos, ¿qué es esto, lo que yo hice? Y sin embargo Dios nos toleró. Pero luego que viene la revelación de la ley, la lupa, amigos, no volvamos a pecar. ¿Se entiende esto? ¿Para qué la ley? Es para mostrarnos cómo es la voluntad de Dios, cuán grande es, cuán severa es, que estamos todos condenados. Y gracias a Dios, la ley que no disculpa, que no perdona, que nos acorrala a todos. De eso trata Gálatas capítulo 3. Ya vamos a leer los textos. Nos acorrala a todos y Dios nos dice, yo tengo la salvación, Cristo el Señor. Él se hizo humano, enfrentó la ley, vivió frente a la ley, no cometió pecado, venció al pecado, Hebreos 2:14, dio muerte al autor del pecado, a Satanás,
muriendo Jesús en la carne, en la cruz del Calvario, se cumple el texto del protoevangelio de Génesis 3:15, que le dio una herida mortal en la cabeza de la serpiente. Leemos acá Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, muriendo en la cruz del Calvario, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Noten, entonces Dios nos da ese rescate. Hasta que no logremos ver, mis amigos, cuán grave es el pecado. Es la ley la que nos dice, no hagas esas cosas. Hasta que la conciencia se despierta y digamos, Señor, gracias que me diste al Señor Jesús. Fíjense, amigos, cómo lo va a decir el apóstol Pablo en Romanos. Recuerden que habíamos quedado en Romanos todavía, capítulo 7. Vamos a mirar todavía algunos poquitos versículos de capítulo 7, esa atadura con el viejo hombre. Y especialmente allí en el versículo 24, que es el resumen de todo el capítulo 7, y luego un grito de liberación en el siguiente versículo 25. Miramos Romanos 7, 24. Y siempre estamos usando la Biblia de las Américas en esta ocasión. Preciosa traducción. Dice allí, en Romanos capítulo 7, versículo 24. Aquí estamos en Gálatas 3. Precioso texto, amigos. Si no podemos completarlo hoy, lo haremos mañana. Completar ambos conceptos. Acá estamos hablando de Romanos y Gálatas y entender a fondo el plan de salvación y especialmente la relación entre la ley y la gracia. La ley estricta, la gracia que sobreabunda, la ley que muestra claramente cuán profundo es el pecado. Por eso sacamos el ejemplo de Abraham. Y sin embargo, la gracia que lo disculpa, que lo perdona, que aquel que ama, con tal que el hombre se arrepienta, confiese su pecado. Si lógicamente la ley hubiera aparecido en tiempos, o hubiera sido revelada a Abraham, mira, el pecado que tú cometiste al casarte con tu medio hermana. Uno se imagina, Abraham se hubiera humillado en polvo y ceniza. ¿Se acuerdan de expresiones que aparecen allí como las de Job? Porque cuando ve el pecado, eso hace un santo. Pero Dios no se lo permitió. Porque amaba a ese siervo. Suficiente con su intento de sacrificio en Génesis capítulo 22, cuando casi da muerte a su hijo Isaac. Con eso Dios ya dio por satisfecho, este hijo me ama, se entregó totalmente a mí. Por lo tanto, si yo le revelo tal o cual cosa, Él lo va a aceptar. Bien, miremos entonces Romanos capítulo 7, versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Fíjese 22, 23. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Es decir, ese es uno de los cónyuges, el hombre interior, el hombre espiritual. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Ese es el otro cónyuge. Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cadáver? Noten, ahí están las dos personas unidas. Y la ley que al unirlos produce frutos, envidia, odio, etcétera, porque el pecado con el cual estamos casados nos hace sentir y hacer todas esas cosas horribles. Hasta que muere el pecado, cuando tomamos la decisión de sepultar nuestra vida en las aguas bautismales. Desde allí, amigos, como una aspiración, Dios toma esa muerte para empezar una nueva vida. Fíjense todavía más, versículo 25. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por otro lado, con la carne a la ley del pecado. Hasta que en el capítulo siguiente, 8, se nos habla de la vivencia, de la permanencia del Espíritu, por donde se puede llevar allí la experiencia que Dios quiere, de una liberación total. Y un texto más de Romanos, capítulo 6, versículo 4, el significado del bautismo. Que vamos a recomendar a todos los amigos que nos están oyendo que participen de esa experiencia del nuevo nacimiento. Cuando dice allí, versículos 3 y 4, miremos todavía más desde el comienzo para ver todo el contexto. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún pecando? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros resucitemos, andemos en novedad de vida. Ahí se ve el doble significado del bautismo.
mientras que se sepulta para que el viejo hombre muera, allí queda sepultado en las aguas del bautismo, gracias a la sepultura de Cristo. Es imitarle a Jesús mientras Él es hundido en el sepulcro que Él tuvo de piedra, José de Arimatea que lo puso en el sepulcro. Así el viejo hombre muere en las aguas del bautismo, y así como Jesús salió de la tumba, así nosotros salimos del agua líquida, de la tumba líquida, fracciones de segundos. Salimos y empezamos una nueva vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, quien practicó el bautismo, ¿cómo puede andar pecando? Ese es el llamado que hace el apóstol Pablo. Bien, vamos amigos a Gálatas 3:17. En los minutos que tenemos, avanzamos para ver la relación entre la promesa dada a Abraham y la ley dada a Moisés 430 años más tarde. Ley no es para salvar a la gente, es para hacerla la desespera más. El judío creyó que con la ley se podía salvar. No, la ley, amigos, es la lupa que muestra los ojos de Dios. Cuán grave es el pecado, para que nos refugiemos allí en las promesas de Dios, en la gracia, en que Dios nos dice, yo te perdono. Acepta mi ofrecimiento, y es que Cristo va a venir, va a vivir por ustedes, morir por ustedes, resucitar por ustedes. Cree en esto. ¿Qué hizo el judío? No me hablan de Jesús. ¿Nos damos cuenta, amigos? Y aún hasta el día de hoy, ¿no pasa con algunos de nosotros? No, yo no necesito de la religión, no necesito de ir a la iglesia, ni voy a arrodillarme. Yo no mato a nadie, pago los impuestos, le soy fiel a mi mujer, mis hijos tienen todas sus comodidades, yo trabajo. Que la religión sea para los débiles, es como el bastón para aquel que anda cojeando. Amigos, ¿qué es eso? Creemos que por las bondades que tenemos ganaremos el favor delante de Dios. Estamos hundidos en pecado, y más vale que no le venga la ley a esa persona, porque le viene la lupa y le muestra a la vista de Dios cuán grave está. Una enfermedad, así recuerdan el CT scan, cuando pasamos por dentro del tubo, nos muestra todas las falencias que tenemos adentro. Amigos, Dios es tan paciente. ¿Por qué le dice el Señor? Miremos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, al laodicense, que es el cristiano de los tiempos modernos. Tú no sabes cómo yo te veo, porque el creyente laodicense se ve bien. Un creyente que se ve bien. Miren acá, Apocalipsis 3, 17. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Así es como nos ve Dios. La ley, amigos, nos revela esa condición pecaminosa en la que todos estamos, para que podamos escapar. Cuando uno examina la profundidad de la ley, cuán grave es, y nos refugiamos en Jesús, amigos, al estar con Jesús, miramos la ley no nos va a condenar. Nos gozamos aprendiendo más, porque es el pensamiento de Dios, la forma de ser de Dios. Quien está en pecado, que le gusta fornicar, que le gusta andar con sus bebidas, con sus drogas, con sus cigarrillos, haciendo todas las diabluras, porque es joven y hay que aprovechar, porque ya después cuando es viejo nadie te mira. Cuando andamos en esa onda, amigos, lógicamente estamos ciegos, y Dios nos tiene tanta paciencia, nos busca, que nos diría, hijo, ¿hasta cuándo te voy a aguantar? Y entonces viene el peso de la ley, y ahí nos miramos, amigos, y si no nos derretimos es porque Dios es misericordioso. Para que Dios nos diga, hijo, ves, esto es, así soy yo. Yo no te voy a aguantar lo que estás haciendo. Yo te amo, te quiero rescatar. Y el hombre sensible rápidamente busca la salida que Dios da. ¿Cuál es? Cristo el Señor. Miremos pues entonces, ahora examinamos Gálatas capítulo 3, 17, en la versión de la Biblia de las Américas. Lo que digo es esto. La ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente o previamente por Dios como para anular la promesa hecha a Abraham. Entonces, esa ley dada a Moisés 430 años más tarde no anula la promesa. 18. Porque si la herencia dependiera de la ley, ya no depende de la promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa, con juramento, que Dios le prometió. ¿Recuerdan allí en Génesis 22? Por semejante hazaña de Abraham de no mezquinar a su hijo. Por cuanto no rehusaste a tu hijo, tu único, yo te juro,
Y Pablo dirá en alguna otra parte, no habiendo nadie mayor que él, jura por sí mismo. A veces cuando uno jura, jura por alguien superior a él. No, juro por mí mismo. Yo te prometo que de tu descendencia serán benditas todas las naciones. Es algo que conmovió a Dios, semejante escena de amor increíble de un ser humano que confiaba tanto en Dios. Pero en su mente, como nos lo cuenta Hebreos capítulo 11, ahí tenemos el texto, amigo. Hebreos 11, que ya Abraham lo daba por muerto y esperaba que Dios se lo resucitara. Miremos el texto. Y dijo el Señor, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Hay una bendición profunda que Él jura que se la va a dar. Y así es como Dios cumple esa promesa en Cristo Jesús. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Y esa simiente es Cristo, nos explica Pablo en Gálatas capítulo 3. Leemos nuevamente el texto, amigos. Estábamos en Gálatas 3:17. Podemos leer el 16 para recordar ese bello momento del juramento que Dios le da, la promesa de que Abraham heredaría bendición. Miren acá, versículo 16. El 15 también ustedes de paso, amigos, miren el título que se puso allí los editores de la Biblia de las Américas, la promesa y el propósito de la ley. Los dos grandes temas allí en discusión, Abraham y Moisés. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias. Recuerden, simiente, la traducción mejor, aquí habla descendencia, se puede traducir simiente, semilla, descendencia, linaje, zera es la palabra hebrea, que hubiera sido buena ponerla como tal, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, hecho con Abraham, como para anular la promesa. Porque si la herencia dependiera de la ley, ya no depende de la promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces la herencia viene por promesa, no porque se haya dado una ley para cumplir normas, reglamentos y a ver si heredamos la herencia. No, la ley no tiene ese propósito. Por eso la siguiente pregunta, amigos, del versículo 19. ¿Para qué la ley? Ahí tenemos el texto. Este es el texto quizá más importante de toda esta discusión. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Era para que mejoráramos la forma de recibir la herencia. Ya se le habían concedido por promesa y juramento a Abraham y a su descendencia, a su simiente, que en él todos heredaríamos la salvación. Y especialmente escuchando la simiente que es Cristo, Jesús, Él empeña su palabra, empeña su obra, su cuerpo, su sacrificio, su resurrección, en sus enseñanzas, todos estamos completos en Él, nos dice Colosenses capítulo 2:11, estamos completos en Él. Pero entonces, ¿para qué la ley? Es para perfeccionar esa promesa, es lo que los judíos están enseñando, había que perfeccionarla. ¿Qué dice acá? Versículo 19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Noten la expresión, fue añadida, fue agregada a causa de las transgresiones. ¿Qué significa esto, amigos? Y déjeme, ya estamos en la última parte y lógicamente prometemos profundizar este asunto en las siguientes emisiones, pero me adelanto. La ley fue dada, fue añadida para que sea lupa, para hacer del error un delito. O como traduce una Biblia parafraseada, para hacer de una transgresión, de una equivocación, un delito legal. Si aquí era error, ahora con esto tú vas a la cárcel. Esto siempre fue malo, pero ahora yo te condeno. No matarás, ya se sabía. Pero acá, cuando viene la ley, Jesús, que la amplía, le dice, si no te reconcilias con tu hermano, yo te meto en la cárcel. El enemigo te lleva al juez, el juez al alguacil, el alguacil te pone en la cárcel y yo te digo, de ahí no sales hasta que me pagues el último centavo. Así que reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y tráeme la ofrenda. ¿No enseña eso Mateo capítulo 5? Eso es el propósito de la ley. Pero la ley ya existía en la conciencia antes, siempre. Entonces, ¿la ley para qué apareció?
para hacer más patente los errores que creíamos que eran pequeñas travesuras, pequeñas equivocaciones humanas. Bien, amigos, vamos a abundar, pero gocémonos. ¿Con qué? Tenemos la liberación en Cristo Jesús. Por más que nos pongan la ley que es estricta, grave, y Jesús la hizo más grave, gracias a Dios que tenemos a Cristo, quien perdona nuestros pecados. Perdona sus pecados, perdona los míos. Busquemos al Maestro, entreguémonos a Él, pidámosle perdón por nuestros pecados, que nos limpie, que nos haga nuevas criaturas. Miremos a Jesús y dejemos que la ley, los ojos escrutadores de Dios nos inspeccionen. No le tengamos miedo, miremos a Jesús y estamos seguros. Y nos gozaremos con los ojos de Dios, porque los limpios verán a Dios. Amigos, gracias por acompañarnos. Deseamos que disfrutemos de los estudios, que conozcamos más de la voluntad de Dios y esta relación tan importante de la ley y la gracia, de las obras y la fe en el plan de salvación. Que Dios les acompañe y estaremos en contacto en la siguiente emisión.